Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Soy Efraín Andrade, me acompaña nuevamente mi bella esposa para compartir este siguiente tema. Hola hermanos, mi nombre es Francis y me da mucho gusto saludarlos una vez más. Pues bien, hermanos, antes de iniciar con este tema que hoy vamos a compartir, vamos a ponernos en presencia de nuestro Padre Dios para que sea Él el que nos ilumine en este tema y así podamos compartir este tema con ustedes. Digan conmigo, cerramos nuestros ojos, digan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo. Santifica todo. Lo que yo piense, diga y haga. Lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que hoy vamos a compartir se llama el filioque. Ese es el tema que hoy vamos a compartir. A lo mejor la palabrita como que no la conocemos, ¿verdad? Repito, el filioque. Bien, en este tema del filioque, que muchos también lo pronuncian el filioque, que cuando hablamos del filioque o filioque, estamos hablando del Hijo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tema, ha llevado a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa a un debate, es decir, porque la Iglesia Ortodoxa dice que el Espíritu Santo procede del Padre, es decir, procede del Padre por el Hijo, ellos lo que ellos dicen. Entonces nosotros como católicos decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces ahí en esa partecita, en lo que la Iglesia Ortodoxa dice y nosotros como católicos decimos, hay esa pequeña controversia. Entonces también esta controversia hay entre hermanos separados que se han salido de la Iglesia Católica y nosotros los católicos. Muchos separados dicen que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no del Hijo. Y nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, ese es el tema que hoy vamos a compartir para que vayamos aprendiendo por qué nosotros como iglesia decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y que la Iglesia Ortodoxa no acepta esa parte. Ellos lo que aceptan es que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Entonces, vamos hoy a aclarar y para poder iluminar este tema, vamos a tomar el catecismo de la Iglesia Católica para que ustedes vayan apuntando estos numerales que nos van a ayudar mucho antes de iniciar con la palabra de Dios. Pues vamos a empezar primero por el catecismo y vamos a agarrar varios numerales. Primeramente vamos a mencionar para que ustedes los apunten y ya después los leemos. Los numerales que vamos a tomar va a ser el numeral 247,
numeral 247, numeral 248, numeral 246 y numeral 245. Esos son los numerales que hoy vamos a utilizar dentro del catecismo para que nos dé una iluminación sobre el tema del filioque o filioque, que es Jesús. O sea, sobre el tema del filioque, repito, que estamos hablando del Hijo. Ahora bien, voy a empezar entonces con el numeral 247 para que vayamos comenzando. Dice así: la afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla. Es decir, en el año 381 solamente se decía que el Espíritu Santo procedía del Padre, pero no del Hijo. Eso era en el año 381. Ya después, la Iglesia Católica pues analiza todo esto y le hace este agregado en donde nosotros confesamos en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero vamos a ver cómo es que sucede todo esto. Repito, la afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado en el año 381 en Constantinopla. Pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, escuchen aquí lo que sigue, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente en el año 447, antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451. En el concilio de Calcedonia, el símbolo del 381, el uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos 8 y 11. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye, escuchen aquí, constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. Por eso les decía que la iglesia ortodoxa no acepta que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ellos dicen que lo que aceptan es que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Entonces, por eso estamos aquí viendo que antes del año 381 no figuraba esta parte de que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, solamente que el Espíritu Santo procedía del Padre. Entonces, esta es la controversia que hay con las iglesias ortodoxas y la iglesia católica. Entonces, dice el numeral 248, la tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo, al confesar al Espíritu como salido del Padre. O sea, la iglesia ortodoxa, eso es lo que dicen, que el Espíritu Santo procede del Padre. Y también algunas sectas que se han salido de la iglesia católica dicen que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no del Hijo. Entonces, sigue diciendo, esta tradición afirma que procede del Padre por el Hijo. Hasta ahí es lo que acepta la iglesia ortodoxa, que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Ahora bien, entonces nosotros ya teniendo esta parte de lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica, quiero agarrar el numeral 245 para que vean que nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vamos a ver por qué. Dice el numeral 245. La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Es decir, todos sabemos que todo viene del Padre.
todo. ¿Por qué? Porque es la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. Es decir, no se puede separar al Hijo del Padre. Sigue diciendo, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. O sea, nosotros reconocemos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Uno igual al Padre y al Hijo, de la misma substancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla, año 381, confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y para eso podemos ver en la página 55, en donde todos nosotros como iglesia confesamos el credo niceno-constantinopolitano. Ahí hay una partecita donde nosotros decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Entonces vean por qué nosotros como iglesia decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora bien, agarrando el numeral 246, vamos a ver lo que nos enseña. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y del Filioque. Ya dijimos que el Filioque o Filioque es el Hijo. Y ahí nos lo marca entre paréntesis al Filioque. Por eso nosotros cuando hablamos del Filioque o Filioque, estamos hablando del Hijo, de Jesucristo. Por eso dice aquí, numeral 246, la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Concilio de Florencia en el año 1438 explícita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo. Entonces, por eso nosotros, dentro de la Iglesia Católica, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque ya vimos aquí que fue el Papa San León. Por eso dice en el numeral 247, vuelvo y repito, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente el año 447. Es decir, que ya por eso nosotros confesamos en el credo niceno-constantinopolitano que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y cuando nosotros hablamos aquí en el catecismo de todo esto que estamos mostrando, no es porque la Iglesia Católica lo haya inventado, no es porque la Iglesia Católica haya hecho este agregado, nada más porque sí, no, sino porque hay fundamento teológico, hay fundamento histórico, hay fundamento bíblico, sobre todo que yo me quiero enfocar por ahí, por la palabra de Dios, para que veamos por qué nosotros decimos y sin titubear que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vamos a dar una pequeña vamos a decir así, enseñanza para poder tener una idea. Ya vimos el catecismo, esperemos si se haya entendido un poco, y si no, pues hay que volverlo a repasar para que me entiendas lo que estoy tratando de decirte a través de lo que nos enseña la Iglesia, a través del catecismo, que es la doctrina de la Iglesia Católica, que la controversia entre los ortodoxos y la Iglesia Católica y hermanos que se han salido de la Iglesia, que también
no coinciden con nosotros. Ahora bien, vámonos entonces a la palabra de Dios y vamos a empezar por Génesis capítulo 1 y vamos a ir ahí en el capítulo 1 y vamos a agarrar el versículo 1 y 2. Nada más ahí, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Es decir, en un principio cuando Dios hace todo el universo, nadie podía ver a Dios. Solamente nos muestra aquí que el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Es decir, no había nadie que lo pudiera en aquel entonces ver. Y veamos cómo este Espíritu de Dios, que es mismo Dios, ya en Colosenses, vamos a agarrar para que ustedes vayan notando, Colosenses, y vamos a agarrar capítulo 1, versículo 15 al 17, para que presten atención lo que dice. Cristo es la imagen visible de Dios. Otra vez. Cristo es la imagen visible de Dios. Es decir, en un comienzo Cristo, Dios en espíritu no se podía ver, pero ya Cristo es la imagen visible de Dios. Y escuchen lo que viene, repetimos y seguimos. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Entonces, el invisible que veíamos en el Génesis, ese invisible se hace visible. ¿En dónde? En la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, en nuestro Señor Jesucristo, el invisible se hace visible. Lo repetimos de nuevo. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito. Vean, ya en Jesús, ya en aquel entonces los que tuvieron la dicha de ver a Jesús, vieron al que se movía sobre el agua, al Padre, que era Espíritu. Ya en Cristo lo pudieron ver. Seguimos leyendo. Anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Es decir, en Dios y en Jesucristo, o sea, en el Padre y en Cristo fue creado todo. Los dos en uno solo crearon todo el universo, lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Seguimos? Tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Vean, entonces, por eso nosotros aquí vemos cómo el que era espíritu, o sea, Dios, se deja ver en Cristo. El invisible se hace visible. Ahora bien, ya teniendo esa primera parte que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, todo el universo, tanto el cielo y la tierra, todo fue creado por medio de ellos, en un solo Dios. ¿Cómo se entiende esta primera parte? Bueno, vamos a ver lo que nos dice San Juan, capítulo 14, versículo 7 al 11. San Juan, capítulo 14, versículo del 7 al 11. Para que ustedes noten esta grandeza del invisible que se hace visible. Vamos a escuchar San Juan 14, del 7 al 11. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Aquí ya está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Vean, porque el invisible se hizo visible. Seguimos. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Vean, por eso la dicha que tuvieron en aquel entonces, hace más de 2000 años. Quien pudo ver a Jesús en persona, pudo ver al invisible, al que nadie podía ver y seguir viviendo. Nadie podía ver al invisible y seguir viviendo. Por eso ya en Jesucristo ven al Padre. ¿Por qué? Volvemos a repetir lo último. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Entonces noten ahí la enseñanza. Ahora escuchen lo que sigue. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre,
y con eso nos basta. Vean, o sea, aquí Felipe todavía dudando, ya viendo a Jesús, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y escuchen lo que Jesús le contesta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Vean, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Y escuchen lo que sigue. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense nada más. Qué texto tan bonito, tan entendible. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Seguimos. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Entonces, de entrada estamos aquí aclarando cómo por una parte en el Génesis el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Ya en Colosenses vemos que Cristo es la imagen, ¿sí? Es la imagen misma del que era invisible, o sea, se hace visible. Y por Cristo, por nuestro Padre, por Dios Padre y Dios Hijo, fue creado todo el universo, tanto lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque vemos que ya aquí de entrada nos está enseñando, ya aquí en este Evangelio de San Juan 14, del 7 al 11, nos está enseñando mismo nuestro Señor Jesucristo. Quien me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque dice que Jesús está en el Padre y el Padre está en él. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, que el Padre y el Hijo son uno solo. Ahora bien, aquí está la primera parte. Ahora, si nosotros agarráramos, por ejemplo, San Juan 15, versículo 26, nos va a dar una enseñanza para que vayamos haciendo una comparación. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 15, versículo 26. Presten atención. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Entonces aquí en este texto ya nos está diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre. Y eso no hay duda, nosotros lo creemos. Noten acá, el Espíritu Santo que procede del Padre, Él será mi testigo. Entonces, no se les olvide esta parte, que el Espíritu Santo procede del Padre. Vamos a ver lo que dice Isaías 61:1, para que vayamos haciendo aquí como una aclaración a lo que queremos llegar. Isaías 61:1. Presten atención. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Entonces, ¿el Espíritu de quién? ¿Cómo comenzaba diciendo otra vez? El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, volvemos otra vez. Está hablando del Espíritu del Padre. ¿Sí? El Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre. Entonces, ya en estos dos textos encontramos en Juan 15:26, Isaías 61:1, estamos viendo el Espíritu del Padre. No se les olvide. Ahora, si nosotros ya vimos en estas dos partes, efectivamente, que habla del Espíritu del Padre, ¿cómo se entendería lo que dice Filipenses? Vamos a Filipenses 1:19 para ir dando una comparación. Filipenses 1:19. Presten atención. Pues yo sé que todo esto será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Aquí ya nos habla del Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo se entiende? Que por un lado habla del Espíritu del Padre y por otro lado habla del Espíritu de Jesucristo. Vamos a agarrar otro, Romanos 8:9. Es para ir comparando. Romanos 8:9. Presten atención. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu,
puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces aquí menciona el Espíritu del Padre, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y oigan lo que viene. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Otra vez? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Cómo poder entender esa parte? O sea que aquí hablamos por un lado del Espíritu del Padre y por otro del Espíritu del Hijo, o sea, del Espíritu de Cristo. ¿Qué nos está dando a entender esto? ¿Que hay dos espíritus? No, sino que cuando hablamos del Padre y hablamos del Hijo, estamos hablando de uno solo. O sea que aquí no nos habla de dos espíritus, sino que al hablar del Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, nos está hablando de un solo espíritu. Ahorita más adelante vamos a ir aclarando que es verdad. Solamente estamos aquí como haciendo agarrando por un lado el Espíritu del Padre, por otro lado el Espíritu de Cristo, para que ustedes noten que habla del Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, pero no que haya dos espíritus. Vamos a dar otra comparación. Y para eso vamos a agarrar Zacarías capítulo 7 versículo 8 al 12. Repito, Zacarías capítulo 7 versículo del 8 al 12. Vamos a leerlo. El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo: Esto es lo que yo ordeno. Sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacerse daño unos a otros. Pues el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Entonces ven aquí el mandato del Señor, pero todos no quisieron obedecer, se hacen los sordos. Y escuchen lo que viene en el versículo 12. Endurecieron su corazón como el diamante. Se hicieron los sordos porque endurecieron su corazón como el diamante de este mandato que les estaba dando el Señor. Y escuchen. Para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por su Espíritu. Entonces otra vez, para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó. ¿Por qué? Por su Espíritu. Por su Espíritu. Habla del Espíritu del Padre. Por su Espíritu, ¿seguimos? Por medio de los antiguos profetas. Por medio de los antiguos profetas. Es decir, nuestro Padre, el Padre, comunicaba por medio de su Espíritu a los antiguos profetas. Es decir, a los profetas les hablaba por medio de su Espíritu. ¿Sí quedó claro? Vuelvo y repito. Dios Padre les hablaba a los profetas por medio de su Espíritu. No se les olvide. Ahora, vamos a agarrar lo que dice Primera de Pedro, y vamos a ir al capítulo 1, versículo 10 al 11. Entonces, no se les olvide que aquí está hablando en Zacarías, capítulo 7, ya agarrando el versículo 12, nos enseña ya aquí que el Señor Todopoderoso comunicó por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Es decir, Dios les hablaba por medio de su Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Padre. Ahora, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Presten atención. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. Entonces ya vimos que Dios les comunicaba aquí a los profetas por medio de su Espíritu. Y oigan lo que viene. El Espíritu de Cristo. ¿Otra vez? El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Por un lado, el Señor Todopoderoso, el Padre, les hablaba a los profetas por medio de su Espíritu. Por otra parte, dice que los profetas estudiaron y investigaron acerca de esta salvación y hablaron de todo lo que Dios en su bondad iba a darles. O sea,
hablaban por medio del Espíritu del Padre. Dice aquí, el Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas. ¿Cómo entendemos? Ya vimos que por un lado el Espíritu del Padre, por otro lado el Espíritu de Cristo. Entonces estamos comparando Espíritu del Padre y Espíritu de Cristo. Ya vimos que lo entendemos porque en San Juan veíamos que en San Juan 14 del 7 al 11 decía Jesús, quien ha visto al Padre me ha visto a mí. Es decir, el Padre y el Hijo, uno solo. Vean nada más para que vayamos viendo la diferencia y no nos confundamos cuando por un lado vemos el Espíritu del Padre y por otro lado el Espíritu del Hijo. No se habla de dos espíritus, sino de un solo espíritu. Vamos a hacer otra comparación para que vayamos entendiendo. Vamos a agarrar para eso San Juan y vamos a agarrar San Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15. San Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15. Vamos a escuchar aquí. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces noten ahí que aquí ya está diciendo Jesús que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. No se les olvide que el Espíritu iba a guiar a toda verdad. Seguimos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Y oigan lo que sigue en el versículo 14. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Y oigan esta partecita para que vean cómo el Padre y el Hijo son uno solo. Escuchen el versículo 15. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Vean, todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, por esa parte se entiende que no es que haya dos espíritus, sino que es un solo espíritu porque el Padre y el Hijo son uno solo. Todo lo que el Padre tiene es de Jesús y todo lo que Jesús tiene es del Padre. Entonces noten aquí que el Espíritu Santo es el que los iba a guiar. ¿Cuál espíritu? El espíritu que el Padre iba a enviar. Pero ahora, vamos a ver lo que dice Hechos 16, 4 al 7, para que comparemos. Aquí está hablando del espíritu del Padre, que el Padre iba a enviar. Ahora, vamos a ver lo que dice, repito, Hechos 16, y agarramos del versículo, dijimos del 4 al 7. En todos los pueblos por donde pasaban, comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Aquí está hablando de Timoteo, Pablo y Silas, es decir, por donde pasaba Timoteo, Pablo y Silas, comunicaban a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y escuchen lo que viene. Así que las iglesias se afirmaban en la fe, y el número de creyentes aumentaba cada día. Es decir, todo lo que ellos comunicaban era ya lo que el Espíritu del Padre les estaba inspirando, porque ya Jesús había dicho en San Juan 16 del 13 en adelante, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablarán por su propia cuenta, sino que dirán todo lo que oiga, ¿sí? Sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Por eso Timoteo, Pablo y Silas comunicaban todo lo que los apóstoles les habían dicho. Y el número de creyentes iba cada vez aumentando cada día. Entonces ya aquí estamos hablando que el Espíritu del Padre los estaba guiando. Seguimos el versículo que sigue. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Ahí, ya vimos que el Espíritu Santo no les había permitido anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Estamos hablando del Espíritu ¿de quién? Del Padre. Volvemos a repetir otra vez ese versículo. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. ¿Cuál espíritu? El Espíritu del Padre no les había permitido. ¿Seguimos? Atravesaron la región de Frigia y Galacia,
y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús... ¿Otra vez? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Cómo entendemos? Ya les expliqué que en San Juan 14, 7 al 11 dice, quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. Vean para que vayamos comparando, por un lado el Espíritu del Padre, por otro lado el Espíritu del Hijo. Ahora, con este texto vamos a aclarar todo lo que aquí estamos como comparando para que ustedes vayan notando que no son dos espíritus, no, es un solo espíritu, porque ya vimos en el catecismo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es Dios. Entonces, ¿cómo entender todo esto? ¿Y por qué nosotros como Iglesia Católica estamos firmes en decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? ¿Cómo? Vamos a agarrar lo que dice San Juan, capítulo 10, versículo 30, para que ustedes noten que toda esta enseñanza que estamos dando tiene fundamento bíblico. Entonces, al decir la Iglesia Católica que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ya veíamos que el Papa San León fue el que declaró, fue porque todos ellos no nomás lo dijeron por decirlo, sino que se basaron en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí en estos evangelios que acabamos de compartir, ¿sí? Para que vean que hay fundamento bíblico y no le estamos errando en decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vamos a ver lo que dice San Juan 10:30. El Padre y yo somos uno solo. ¿Otra vez? El Padre y yo somos uno solo. ¿Por tercera vez? El Padre y yo somos uno solo. Entonces, no hay ninguna duda. Pues bien, con esto esperemos que te hayamos aclarado esta parte del filioque o filioque, que es el Hijo, y por qué la Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del filioque, que es el Hijo. ¿Se entendió? Pues bien, hermanos, con esto terminamos. Esperemos que les haya gustado este tema, y por mi parte eso es todo. ¿Alguna palabrita, mi amor? Bueno, hermanos, les agradecemos pues que estén ahora escuchando este tema, que les haya quedado, que les quede con una gran enseñanza. Echémosles muchas ganas y que Dios los bendiga. Hasta pronto.